Antes de comenzar este increíble viaje por el desierto mexicano con Miguel, el pistolero que enfrentó la muerte y desafíos inimaginables, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cuéntanos desde dónde nos ves y sé parte de esta aventura llena de acción, valentía y giros inesperados. Tu comentario ayuda a fortalecer nuestra comunidad y te asegura que no te pierdas ninguna historia emocionante como esta. El sol caía a plomo sobre el desierto mexicano, tiñendo de naranja y rojo cada grano de arena que ondeaba al viento. Miguel, el pistolero de mirada penetrante y rostro marcado por batallas pasadas, avanzaba con paso firme, sintiendo el calor de la tierra que parecía querer tragárselo por completo. Sus dedos descansaban sobre la empuñadura de su revólver, siempre listo para lo que el destino le deparara. Era conocido en todo el territorio por su ingenio y su inquebrantable valentía, pero nadie conocía la verdadera razón de su fama. Una promesa que le hizo a su hermana, desaparecida hacía años. Al otro lado de la llanura, don Esteban, un rico y poderoso terrateniente, observaba el horizonte con su telescopio. Conocido por su temperamento cruel y su sed de venganza, su reputación rivalizaba con la de Miguel. Esteban no era solo un adversario temible, era una fuerza que manipulaba a hombres, animales y al propio desierto para su propio beneficio. El conflicto entre ambos no era solo personal, sino una cuestión de supervivencia y poder en el corazón de un México marcado por la ley y la violencia. Miguel avanzó entre los cactus y las rocas, recordando el último mensaje que había recibido, una nota dejada por manos misteriosas que solo decía: «Sabe que vienes». La advertencia era enigmática, pero suficiente para acelerar el paso. El viento le traía olor a pólvora y arena, un presagio de que la tormenta que se formaba no sería solo de arena, sino de sangre. Cada sombra parecía esconder un enemigo, cada roca, un traidor. El pueblo cercano estaba en silencio, casi inquietantemente silencioso. Las casas de adobe con techos rojos parecían dormir bajo la intensa luz del desierto, pero Miguel sabía que la quietud era solo un preludio. El enfrentamiento con Esteban era inminente y el juego de esperas, alianzas y traiciones se desarrollaba como una danza silenciosa. Cada hombre tenía su precio, cada mirada era una amenaza velada. Y Miguel, incluso cauteloso, presentía que algo más acechaba, un secreto enterrado en el desierto que podría cambiarlo todo. Mientras caminaba, recordaba a su hermana, perdida entre rumores de bandidos y promesas incumplidas. Fue este recuerdo el que le dio fuerza, la razón de cada disparo certero, de cada paso arriesgado. Sabía que se enfrentaría a enemigos, pero no solo hombres. El desierto, el clima y los mismos fantasmas de su pasado estaban en su contra. Miguel sintió que se le aceleraba el corazón, no solo por el peligro inminente, sino por la sensación de que algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de su vida y la de todos los que lo rodeaban. El desierto, con su calor abrasador y su silencio mortal, parecía poner a prueba a Miguel a cada paso, pero no se acobardó. La sombra de Esteban se cernía en la distancia, controlando a hombres que parecían surgir de la nada. El enfrentamiento entre ambos no sería solo de fuerza o destreza con las armas, sería una batalla de inteligencia, coraje y determinación. Y México, vasto e implacable, observaba en silencio, como si la tensión del momento se mantuviera en el suelo. Entre el polvo que levantaban los caballos y la brisa que le cortaba el rostro, Miguel comprendió que no estaba solo. Una figura se movía entre las dunas, ni amiga ni enemiga. Un misterio se gestaba, algo que podría decidir el destino de aquella guerra silenciosa. Ajustó su revólver y aceleró el paso. Cada movimiento era crucial, cada decisión una cuestión de vida o muerte. El desierto era un juez silencioso.
Miguel sabía que el tiempo corría en su contra y que cada segundo perdido podía ser fatal. Pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante, una mezcla de miedo, coraje y esperanza. El pistolero mexicano avanzó, decidido a enfrentarse a Esteban, a descubrir el secreto oculto entre las dunas y a cumplir la promesa que había hecho años atrás. La historia apenas comenzaba, y el desierto le deparaba más sorpresas de las que podía imaginar. El pueblo de San Miguel, enclavado entre dunas y áridas montañas, parecía a primera vista un punto olvidado en el tiempo. Casas de adobe bordeaban calles estrechas y polvorientas, y el sonido del viento se mezclaba con el susurro de las palmeras secas. Entre los habitantes circulaban historias de bandidos y pistoleros legendarios, pero también rumores de pactos y secretos que nadie se atrevía a revelar. Fue en este entorno donde Miguel creció, aprendiendo desde pequeño a sobrellevar el intenso calor, la escasez de agua y la dureza de la vida en el desierto. Los aldeanos conocían a Miguel no solo como pistolero, sino como alguien con una promesa inquebrantable. Algunos recordaban su infancia, cuando corría entre cactus y arroyos secos buscando a su hermana menor, cuya presencia se había desvanecido en una emboscada de saqueadores. Don Esteban, en cambio, se había forjado una reputación diferente, a base de riqueza y control. Había heredado una vasta hacienda de algodón y ganado, y su influencia se extendía por todo el pueblo. Su presencia inspiraba respeto y temor, y muchos juraban que no había truco ni arma que no tuviera un precio que él supiera pagar. Michael no estaba solo en su viaje. Entre sus inesperadas aliadas se encontraba Rosa, hija de un viejo amigo de la familia. Fuerte, decidida y con un profundo conocimiento del desierto, Rosa poseía valiosas habilidades para rastrear, montar a caballo y leer señales ambientales. Su relación con Michael se caracterizó por la confianza y el respeto mutuos, a pesar de la tensión natural de quienes comparten los peligros cotidianos. Juntos formaban una combinación letal: la experiencia y la destreza de Michael con las armas, y la inteligencia y la percepción de Rosa para navegar por el terreno y anticipar los movimientos enemigos. Además de Rosa, había otros personajes secundarios que forjaron el destino del pueblo. Don Felipe, el barbero, conocía las historias de todas las familias de la región y era un guardián involuntario de la información. Aunque discreto, sus palabras tenían peso, y Miguel recurría a él con frecuencia en busca de pistas sobre los movimientos de Esteban. Y por supuesto, estaban los hombres de Esteban, leales y bien armados, cada uno con su propia historia de supervivencia y ambición, dispuestos a defender el territorio de su jefe a cualquier precio. El contexto histórico de México durante la época en que se desarrolla la historia también influyó en la trama. El país vivía una época de tensión entre poderosos ganaderos, pequeños pueblos y bandas de pistoleros que cruzaban el desierto en busca de fortuna o venganza. La precariedad de los caminos, los pueblos aislados y la dificultad de las comunicaciones transformaban cada viaje, cada encuentro, en una prueba de habilidad y resistencia. Miguel conocía cada rastro, cada sombra, cada peligro oculto entre las dunas. Esteban, sin embargo, usaba su influencia para manipular la información, comprar aliados y sembrar la desconfianza. El desierto era más que un simple escenario, era un personaje silencioso. Sus tormentas de arena podían engullir hombres, sus frías noches ponían a prueba la resistencia y su inmensidad ocultaba trampas y secretos. Miguel aprendió a escuchar el viento, interpretar huellas y predecir los movimientos de sus enemigos. Rosa, con su aguda percepción, podía detectar pequeños cambios en el entorno que podían indicar emboscadas o escondites. La combinación de estos conocimientos los convertía en formidables adversarios, incluso contra la influencia y los recursos de Esteban.
A medida que se desarrolla la historia, surgen pequeñas tensiones y alianzas. Miguel descubre que no todos en el pueblo son de confianza. Algunos guardan secretos que podrían ayudarlo o traicionarlo. Rosa se enfrenta a dilemas personales, buscando el equilibrio entre lealtad y seguridad, mientras que don Esteban revela pequeñas grietas en su fachada de invencibilidad, demostrando que, por muy poderoso que sea, la vulnerabilidad humana aún encuentra cabida incluso en el corazón del desierto. Pequeños incidentes, una conversación escuchada en las sombras, un animal herido encontrado en el camino, una emboscada frustrada por poco, ayudan a profundizar la comprensión del mundo y las relaciones entre los personajes. Cada detalle cultural, cada costumbre local, desde la forma de almacenar el agua hasta las historias contadas por la noche, crea un ambiente vívido y creíble, sumergiendo al lector en el árido e implacable México del Viejo Oeste. El equilibrio de poder, las historias personales y la cultura del desierto preparan el terreno para el inevitable conflicto entre Miguel y Esteban. La tensión crece de forma natural, y cada decisión de los protagonistas o personajes secundarios define el futuro de todos, creando un mundo cohesionado, lleno de peligro, lealtad, engaño y misterio. El viento del desierto soplaba con fuerza esa mañana, trayendo consigo el olor a tierra caliente y a pólvora que pronto sería disparada. Miguel avanzó hacia la finca de Esteban, consciente de que cada paso podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero al pistolero no lo impulsaba solo el deseo de enfrentarse a su enemigo. Había algo más, una fuerza que lo impulsaba a descubrir el secreto oculto en las tierras del granjero. Al llegar al límite de la propiedad, Miguel se dio cuenta de que algo había cambiado desde su última visita. Las cercas estaban reforzadas, nuevos hombres patrullaban los límites y se habían erigido pequeñas torres de observación entre las dunas. Esteban estaba preparado. Pero Miguel también. Había estudiado cada sendero, cada punto ciego, y ahora tendría que poner en práctica toda su experiencia para superar este obstáculo inicial. Rosa, a su lado, observaba atentamente, indicando las rutas más seguras y los escondites. La comunicación entre ambos era casi silenciosa, compuesta de gestos y miradas rápidas. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión tomada en el momento preciso. Un paso en falso podía revelar no solo sus posiciones, sino también la existencia de aliados secretos infiltrándose en la granja. El primer enfrentamiento ocurrió incluso antes de llegar a la casa principal de Esteban. Dos hombres aparecieron de la nada, con caballos relinchando y armas desenvainadas. Miguel disparó con precisión, mientras Rosa esquivaba y atacaba con rapidez. El combate fue breve pero intenso, demostrando que la estrategia de Esteban era la anticipación. Estudiaba cada movimiento de su enemigo, preparando trampas y emboscadas. Sin embargo, un elemento inesperado cambió la dinámica del conflicto. Un mensajero, enviado por una misteriosa figura vinculada al pasado de Miguel, apareció con información crucial. Esteban ocultaba no solo riquezas, sino algo capaz de sacudir la estabilidad de toda la aldea. La revelación aumentó la tensión, introduciendo una urgencia que hizo el enfrentamiento más peligroso. Miguel comprendió que ganar la batalla física no sería suficiente, también necesitaría descifrar enigmas y descubrir aliados ocultos. Mientras se exploraban la granja, pequeñas interacciones entre personajes secundarios comenzaron a revelar motivaciones ocultas. Don Felipe, el barbero, dejó escapar detalles que indicaban divisiones internas entre los hombres de Esteban. Rosa, atenta, anotó mentalmente cada dato, consciente de que la lealtad de algunos podía comprarse o manipularse. Cada escena aportaba nuevas capas al conflicto, mostrando que la guerra no era solo entre Miguel y Esteban,
sino entre diferentes intereses y secretos que se entrelazaban en el desierto. El antagonista, don Esteban, se mostró más impredecible que nunca. Apareció inesperadamente, manipulando fuego controlado para atrapar a Miguel y Rosa. El calor y el humo dificultaban la visibilidad y el pistolero tuvo que improvisar rápidamente, aprovechando el terreno. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba, pues el desierto se convertía en aliado y enemigo a la vez, ocultando trampas naturales y amplificando el caos. En medio de los enfrentamientos físicos, surgieron conflictos emocionales. Miguel se cuestionaba hasta dónde debía llegar para cumplir su promesa. Rosa mostró preocupación no solo por la misión, sino también por la seguridad de Miguel, creando momentos de tensión silenciosa pero intensa. Cada interacción transmitía un mensaje y una motivación, reforzando que el conflicto no era solo externo, sino también interno, y que involucraba ética, lealtad y supervivencia. Esteban, al percatarse de la presencia de intrusos y posibles traidores dentro de su propio equipo, comenzó a cambiar de estrategia. Envió grupos más pequeños para flanquear a Miguel, poniendo a prueba sus habilidades y paciencia. Cada emboscada obligaba al protagonista a adaptarse, demostrando la evolución de sus tácticas y anticipando lo que Esteban podría hacer a continuación. La narrativa se convirtió en una danza constante de acción, planificación y reacción, manteniendo al lector inmerso en la creciente tensión. A medida que avanzaba el día, Miguel descubrió pruebas de que el secreto de Esteban estaba directamente relacionado con la desaparición de su hermana. Este descubrimiento cambió por completo el enfoque de la misión. Ya no se trataba solo de confrontación física o justicia, sino de una carrera contrarreloj para evitar algo irreversible. Cada decisión que se tomaba ahora tenía un doble peso, tanto estratégico como emocional. Pequeños detalles complicaron aún más el conflicto. Un viejo mapa, escondido en la granja, revelaba pasadizos secretos y posibles rutas de escape. Un aliado inesperado, con información vital, ofreció ayuda, pero dejó claro que su lealtad era condicional. Y Miguel, al darse cuenta de que la situación requería tanto inteligencia como valentía, comenzó a atar cabos, anticipando movimientos y planeando estrategias que podrían inclinar la balanza a su favor y al de Rosa. Al final del día, el conflicto se había intensificado de forma inesperada. Miguel y Rosa se encontraban en una situación delicada, enfrentándose a fuerzas superiores, pero ahora con conocimiento y aliados que podían inclinar la balanza. La tensión no disminuyó. Al contrario, aumentó con cada sombra, cada señal en el desierto, cada movimiento de Esteban. El lector siente la urgencia, la imprevisibilidad y el peligro constante, preparando el terreno para el siguiente acontecimiento, la introducción de subtramas y complejidades que profundizarán aún más la narrativa. Al ponerse el sol en el desierto, Miguel y Rosa se encontraron en un pequeño oasis escondido, lejos de la vista de Esteban. Era el único momento en que podían reflexionar con rapidez, pero incluso en ese refugio, la tensión no disminuía. Miguel examinó el viejo mapa que había encontrado en la granja, intentando descifrar los senderos secretos y comprender la magnitud del misterio que Esteban ocultaba. Cada marca, cada pliegue del papel parecía contener una pista vital, y cada error podía costarles la vida. La primera subtrama surgió con don Felipe, el barbero. Había sido obligado a trabajar para Esteban, pero poseía información crucial. Ahora, el anciano mostraba dudas. ¿Estaría dispuesto a ayudar a Miguel y Rosa o permanecería leal a Esteban? Esta incertidumbre agravó el conflicto, demostrando que la victoria dependía no solo del coraje, sino también de la astucia y la confianza selectiva. Cada encuentro con don Felipe conllevaba tensión y una posible traición. Mientras tanto,
Algunos hombres de la comunidad, que antes parecían neutrales, empezaron a mostrar su verdadera cara. Uno de ellos, Tomás, un hábil cazador, se ofreció a guiar a Miguel y Rosa por un peligroso sendero que acortaría la distancia al escondite de Esteban. Pero sus intenciones eran ambiguas. Miguel tenía que decidir si confiar en él o arriesgarse a ir solo. Cada decisión tenía ahora múltiples consecuencias, y la historia se volvía más compleja con cada decisión. Rosa, por su parte, enfrentó dilemas personales. Conocía rumores sobre el pasado de Miguel, historias de venganza y dolor, y comenzó a cuestionarse hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgar su propia moral para lograr su objetivo. Esta emotiva subtrama contrastaba con la acción directa del conflicto principal, mostrando que no todas las batallas son externas. La tensión entre la lealtad, la confianza y los sentimientos personales añadió profundidad a los personajes, haciéndolos más humanos y complejos. Otro nivel de complejidad surgió con un secreto familiar de Esteban, descubierto por Miguel a través de viejos documentos en la granja. Existía un vínculo entre la desaparición de la hermana de Miguel y el ascenso de Esteban al poder. Un pacto silencioso, una antigua traición que moldeó la ambición del antagonista. Este elemento conectaba directamente el pasado y el presente, creando una urgencia y presiones que no podían ignorarse. Cada movimiento de Miguel debía considerar no solo la seguridad inmediata, sino también el impacto de revelar o usar esta información. El desierto permanecía silencioso, intensificando la tensión con tormentas de arena que podían separar a los aliados, retrasar los avances o enmascarar los movimientos enemigos. Miguel y Rosa debían moverse con cuidado, equilibrando velocidad y precaución. Cada escena que recorría el árido terreno demostraba no solo habilidad física, sino también adaptabilidad y estrategia, mientras el reloj invisible del peligro avanzaba implacablemente. Pequeños sucesos, aparentemente triviales, añadían matices a la historia. Un caballo desaparecido, una señal dejada por un mensajero desconocido, una fogata que indicaba la presencia del enemigo. Cada detalle creaba tensión adicional, obligando a Miguel y Rosa a reaccionar con rapidez. Las subtramas se entrelazaban con el conflicto principal, asegurando un ritmo ágil, pero sin perder profundidad narrativa. Mientras exploraba un viejo granero en la propiedad de Esteban, Miguel descubrió un pasadizo secreto que indicaba que su hermana podría haber estado cautiva más tiempo del que se creía. Esta revelación aumentó la presión del tiempo. Cada hora perdida podría hacer la misión imposible. Al mismo tiempo, reveló que aliados y enemigos tenían sus propias motivaciones y que la victoria dependería de la habilidad de Miguel para manipular la información y las alianzas a su favor. Al final, el equilibrio entre acción, estrategia y emoción se volvió delicado. Miguel y Rosa no solo se enfrentaron a Esteban, sino que también lidiaban con dilemas éticos, lealtades cuestionables y el propio entorno hostil. Cada subtrama añadía tensión, complejidad y urgencia, preparando el terreno para el punto de inflexión que transformaría por completo el rumbo de la historia. El amanecer trajo un silencio denso sobre el desierto. Miguel y Rosa avanzaron con cautela por el sendero que Tomás les había indicado, levantando cada paso pequeñas nubes de polvo que se desvanecían con el viento cálido. Pero la tensión aumentaba con cada instante. Algo en el aire indicaba que no se trataba de una emboscada cualquiera. Miguel sentía que el corazón le latía más rápido. La adrenalina se mezclaba con la sensación de que estaban a punto de enfrentarse a algo totalmente inesperado. Al acercarse al viejo granero de Esteban, notaron señales de movimiento reciente, huellas de pies, de caballos y de neumáticos de carreta, pero no era suficiente para indicar lo que encontrarían. Miguel decidió avanzar con cautela, mientras Rosa
observaba cada sombra. Entonces un grito rompió el silencio del desierto. Era Rosa, sorprendida por un grupo de hombres armados enviados por Esteban. Miguel disparó con precisión, pero en el caos notó algo que le heló la sangre. Entre los hombres, alguien vestía ropas familiares, alguien que nunca esperó encontrar con vida. Ella era su hermana. Estaba encadenada, con los ojos llenos de miedo y reconocimiento. La conmoción fue inmediata. Miguel se detuvo un momento, sintiendo una mezcla de alivio, ira e incredulidad. Esteban había ocultado a su hermana durante años, manipulando cada movimiento de Miguel, creando emboscadas y trampas, todo para poner a prueba su determinación. La revelación cambió por completo el objetivo de la misión. Ya no se trataba solo de confrontar a Esteban, sino de salvar a su hermana y desentrañar toda la red de mentiras que el antagonista había tejido. Pero Esteban no estaba solo. Apareció de la nada, a caballo, riendo con cruel confianza. «Has venido hasta aquí, Miguel, pero no imaginabas que el juego tenía reglas que desconocías», dijo, con su fría voz resonando en el desierto. Su presencia era intimidante y su estrategia, cuidadosamente planeada, se estaba haciendo evidente. Cada obstáculo, cada aliado sospechoso, cada detalle del desierto había sido manipulado para este momento. El punto de inflexión también trajo una sorpresa adicional. Don Felipe, el barbero, reveló que había sido cómplice de Miguel desde el principio. Había logrado infiltrar información sobre los movimientos de Esteban y estaba listo para ayudar a liberar a su hermana. Esta revelación cambió la dinámica. Miguel ya no necesitaba actuar solo, y el antagonista, a pesar de su poder, ahora enfrentaba una resistencia coordinada. La narrativa, antes lineal y predecible, se transformó en un juego de múltiples estrategias, donde cada personaje tenía un impacto directo en el resultado. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, Rosa demostró su habilidad estratégica. Condujo a Miguel por un pasadizo secreto que conectaba el granero con una zona poco vigilada, creando una oportunidad para rescatar a su hermana. Cada movimiento estaba calculado. Un error podía significar no solo la captura, sino la pérdida definitiva de la hermana de Miguel. La tensión era palpable, y el lector sentía la urgencia de cada segundo. El desierto, una vez más, se volvió impredecible. Una tormenta de arena se desató repentinamente, reduciendo la visibilidad casi por completo. Esteban intentó aprovechar la situación para escapar o acorralar a Miguel, pero el pistolero y Rosa, familiarizados con el terreno, lograron adaptar sus estrategias, aprovechando las condiciones adversas. La naturaleza, que siempre había sido un desafío, se convirtió en una aliada para quienes comprendían su poder. La revelación sobre su hermana tuvo profundas consecuencias emocionales. Miguel, quien hasta entonces había controlado sus emociones con la disciplina de un pistolero experimentado, ahora se encontraba dividido entre la ira, la preocupación y el amor fraternal. Esteban, percibiendo esta vulnerabilidad, intentó manipular emocionalmente a Miguel, pero no contaba con la astucia de Rosa ni con la silenciosa planificación de don Felipe. Cada diálogo, cada gesto, cargaba de tensión y subtexto, aumentando el impacto del punto de inflexión. En el punto álgido del enfrentamiento, la sorpresa final, la hermana de Miguel no solo había sobrevivido al cautiverio, sino que había aprendido a defenderse y a comprender los códigos del desierto. Su presencia alteró el equilibrio de poder. Ya no era solo Miguel quien se enfrentaba a Esteban, sino un equipo unido con habilidades complementarias y una determinación inquebrantable. El antagonista, por primera vez, comprendió que su ventaja estratégica podía ser neutralizada. El punto de inflexión, por lo tanto, no solo alteró el curso de la historia, sino que también redefinió a los personajes.
Miguel, antes impulsado únicamente por el deseo de enfrentarse a Esteban, ahora tenía una motivación más profunda y personal. Rose reveló habilidades y valentía que superaban todas las expectativas, y la hermana de Miguel emergió como un personaje activo, participando en la resolución del conflicto y aportando complejidad emocional a la narrativa. El desierto, ahora marcado por las tormentas de arena y las huellas del conflicto, parecía observar en silencio las consecuencias del punto de inflexión. Miguel, Rosa y su hermana habían escapado de la primera emboscada de Esteban, pero sabían que el antagonista no se rendiría fácilmente. Cada movimiento que hacían ahora tenía repercusiones que afectaban no solo sus vidas, sino también a toda la aldea de San Miguel. La liberación de la hermana de Miguel trajo alivio, pero también tensó las relaciones entre los personajes. Aunque estaba a salvo, se sentía debilitada y desconfiada, cuestionando la fiabilidad de quienes la rodeaban. Miguel comprendió que necesitaba encontrar un equilibrio entre urgencia y cautela. Cualquier decisión impulsiva podría volver a poner a su hermana en peligro. Rosa, a su vez, asumió un papel de mediadora, asegurando que el grupo se mantuviera unido y estratégico. Esteban reaccionó rápidamente ante la pérdida de control. Ordenó una serie de ataques coordinados a las afueras de la aldea, no solo para recuperar la ventaja, sino para sembrar el miedo y la confusión entre los aliados de Miguel. Pequeñas explosiones, disparos a larga distancia y movimientos de caballería crearon una sensación de asedio constante, demostrando que el antagonista aún conservaba poder e influencia sobre el terreno. El desierto volvió a convertirse en un campo de tensión. Cada sombra podía significar peligro, cada rastro una trampa. Los aliados secundarios de Miguel también enfrentaron sus propias consecuencias. Don Felipe, el barbero, vio desvanecerse su neutralidad. Al ayudar a Miguel, se convirtió en el blanco de Esteban. Tomás, el guía, comprendió que la confianza depositada en él requeriría valentía y decisiones arriesgadas. Cada personaje se vio obligado a asumir mayores responsabilidades, revelando fortalezas, debilidades y dilemas éticos. La narrativa enfatiza la acción y la reacción, mostrando qué decisiones impactan directamente en el desarrollo de la trama. Mientras se reorganizaban, Miguel y Rosa comenzaron a usar la información recopilada durante la infiltración para planificar su siguiente movimiento. Descubrieron que Esteban tenía aliados ocultos dentro de la aldea, personas que podían proporcionar armas, caballos o alertar sobre el grupo de Miguel. Esta revelación amplió el conflicto, ya que ya no se trataba solo de enfrentarse directamente al antagonista, sino de navegar entre lealtades dudosas, lo que reforzó la complejidad de la situación. El impacto emocional del punto de inflexión también se sintió. Miguel tuvo que enfrentarse a su propia determinación. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a su hermana y derrotar a Esteban? Su transformación comienza a hacerse visible, no en palabras, sino en acciones. Planificación minuciosa, protección constante de su hermana y coordinación con aliados. Rosa, a su lado, demuestra no solo habilidad táctica, sino también empatía, ayudando a equilibrar la tensión emocional dentro del grupo. Esteban, al darse cuenta de que sus estrategias anteriores no funcionarían, comenzó a actuar de forma más impulsiva. Ordenó ataques simultáneos en diferentes frentes, intentando desestabilizar a Miguel, Rosa y su hermana. Cada enfrentamiento trajo consecuencias inmediatas: lesiones, agotamiento extremo y la necesidad de improvisar constantemente. La narrativa se centra en las rápidas reacciones de los personajes, mostrando su evolución y adaptación al entorno hostil. El pueblo de San Miguel también sufrió los efectos. Los residentes comenzaron a tomar partido. Algunos ayudaban a Miguel en secreto, otros se retiraban por temor a represalias. La tensión social añade más matices a la trama.
El conflicto no es solo personal, sino comunitario, e involucra lealtades, miedo y esperanza. Pequeños actos como esconder provisiones o guiar a los mensajeros impactan directamente el curso de la historia, mostrando que cada acción tiene consecuencias tangibles. Finalmente, el desierto siguió influyendo en sus decisiones. Tormentas de arena, calor extremo y terreno traicionero exigieron resiliencia e ingenio. Miguel y Rosa comprendieron que las consecuencias del punto de inflexión no podían afrontarse solo con armas, sino también con inteligencia y estrategia. La reacción de cada personaje moldeó la narrativa, haciéndola más densa e impredecible, preparando el terreno para los desafíos de superación y el crecimiento que vendrían después. El desierto parecía más implacable que nunca. El calor le quemaba la piel y la sed lo corroía, pero Miguel sentía algo diferente. Su determinación provenía no solo de la promesa de salvar a su hermana, sino de la comprensión de que necesitaba ser más que un pistolero experto. Necesitaba ser un estratega, un líder y un protector. Cada paso en las dunas reforzaba su conciencia de que su evolución sería puesta a prueba hasta el límite. Los desafíos surgieron rápidamente. Esteban, furioso por la pérdida de su ventaja, había tendido nuevas trampas, zanjas camufladas, cuerdas invisibles y patrullas que aparecían en puntos estratégicos del desierto. Miguel ahora necesitaba anticipar cada movimiento, usando no solo fuerza bruta, sino también rapidez mental y conocimiento del terreno. Con cada obstáculo superado, demostraba su progreso. Ya no era solo la valentía lo que guiaba sus acciones, sino la inteligencia y la planificación. Rosa permaneció a su lado, fortaleciendo su alianza con habilidades complementarias. Asumió el rol de consejera y estratega de campo, guiando a Miguel sobre rutas alternativas, maneras de engañar a los hombres de Esteban y cómo proteger a su hermana. Su relación evolucionó, de aliados cautelosos a un equipo sincronizado, cada acción fruto de la confianza mutua forjada en los días previos. La hermana de Miguel, aunque aún asustada, empezó a tomar iniciativa. Inspirada por la valentía de Miguel, aprendió a protegerse, a detectar señales de peligro y a comunicarse en silencio con su hermano y Rosa. Esta evolución añadió una capa de complejidad a la narrativa. No solo Miguel crecía, sino todos los que dependían de él. El desierto se convirtió en una prueba constante de capacidades físicas y mentales, y cada personaje tuvo que adaptarse para sobrevivir. Surgió una nueva amenaza. Tomás, el guía, reveló que Esteban había logrado reclutar un nuevo grupo de mercenarios, hombres entrenados y despiadados, decididos a capturar a Miguel y a su hermana. Esta información obligó a Miguel a cambiar de planes, anticipar los movimientos del enemigo y crear estrategias de evasión, demostrando claramente su evolución como líder. Ya no podía actuar solo, necesitaba coordinar cada paso, aprovechar el entorno y convertir la adversidad en oportunidad. El desierto, con sus vientos impredecibles y dunas traicioneras, también se convirtió en una herramienta de aprendizaje. Miguel comenzó a aprovechar las tormentas de arena, camuflando sus movimientos y confundiendo a sus enemigos. Cada técnica aplicada demostraba crecimiento y adaptación, demostrando que los obstáculos no eran solo físicos, sino también mentales y estratégicos. Aprendió a leer señales sutiles, a interpretar huellas, sombras e incluso el comportamiento de los animales, convirtiendo el terreno en un aliado. Al enfrentarse a emboscadas, Miguel también necesitaba desarrollar paciencia y control emocional. En momentos críticos, cuando la ira podía dominar sus decisiones, optaba por observar, calcular y actuar con precisión. Este cambio de comportamiento fue crucial. Su transformación fue visible no solo en combate, sino en todas las interacciones, demostrando madurez, liderazgo e inteligencia táctica.
El enfrentamiento con Esteban se acercaba, pero ahora Miguel era diferente, más seguro, preparado y resiliente. Comprendió que la victoria dependería de una combinación de habilidades, estrategia y valentía, y no solo de la suerte o la fuerza de las armas. Rosa y su hermana, a su vez, asumieron roles activos, fortaleciendo la dinámica del grupo y demostrando crecimiento personal. Rosa, en sus habilidades de liderazgo estratégico, y la hermana de Miguel, en su capacidad de acción y observación. Pequeñas victorias a lo largo del camino, escapar de una emboscada, desarmar trampas, conseguir aliados, reforzaron el crecimiento del protagonista. Cada éxito, incluso parcial, aumentó su confianza y demostró que superar los desafíos no es solo físico, sino también emocional y estratégico. Miguel pasó de ser un pistolero impulsivo a un líder calculador, capaz de coordinar esfuerzos y anticipar los movimientos del enemigo sin perder la valentía que siempre había definido su personalidad. Al final del día, tras recorrer senderos ocultos y sortear trampas complejas, Miguel y su grupo llegaron a un punto estratégico cerca de la granja de Esteban. Cada personaje había evolucionado. Miguel se había vuelto más astuto y paciente. Rosa había consolidado sus habilidades de liderazgo y la hermana de Miguel había transformado el miedo en valentía práctica. El desierto, escenario de todas sus pruebas, también había servido como catalizador de esta evolución, moldeando al grupo para afrontar el clímax de la historia. El desierto estaba en silencio, pero la tensión en el aire era palpable. Miguel, Rosa y su hermana avanzaban con cautela, cada paso calculado, cada gesto cuidadosamente sincronizado. Las tramas secundarias que se habían desarrollado, la lealtad incierta de Tomás, la información oculta de don Felipe, la evolución de la hermana de Miguel, comenzaban a converger en un punto crítico. Cada detalle debía ser considerado. Cualquier descuido podría costarles no solo la misión, sino también la vida. Miguel repasó mentalmente cada estrategia, los puntos de observación de la granja, las rutas de escape y los aliados a los que se podía recurrir en caso de emergencia. Rosa revisó los suministros y las armas, asegurándose de que estuvieran preparados para enfrentarse a Esteban y sus hombres. La hermana de Miguel, ahora más activa, llevaba mensajes y señales codificadas, lista para desempeñar un papel decisivo en la operación. La preparación no solo fue física, sino también táctica, y requirió una coordinación perfecta entre los tres. Al acercarse a la propiedad, surgieron indicios de que Esteban también se preparaba para el enfrentamiento final. Huellas recientes, caballos atados y humo a lo lejos, indicaban que el antagonista no solo los esperaba, sino que había anticipado sus posibles movimientos. La tensión aumentó. La batalla no solo se centraría en la habilidad con las armas, sino en quién podría controlar la situación con inteligencia y rapidez. Se resolvieron pequeñas misiones secundarias antes del enfrentamiento principal. Tomás, quien había mostrado dudas sobre su lealtad, decidió unirse al grupo tras darse cuenta de que Esteban lo había estado manipulando desde el principio. Don Felipe proporcionó información vital sobre puntos ciegos, trampas y rutas secretas en la granja. Cada subtrama se conectaba con el conflicto principal, asegurando que todos los elementos de la historia estuvieran alineados para el clímax. El desierto, una vez más, se convirtió en una herramienta estratégica. Miguel y Rosa usaron dunas y barrancos para acercarse a la granja sin ser detectados, mientras que la hermana de Miguel creó discretas distracciones para confundir a los hombres de Esteban. Cada movimiento demostró crecimiento e inteligencia, reflejando las lecciones aprendidas en desafíos anteriores. El lector percibe claramente la meticulosa preparación y la creciente tensión. Esteban, por su parte, no se quedó esperando pasivamente.
Organizó a sus hombres en posiciones estratégicas, levantó barricadas y planeó emboscadas en puntos críticos. Su confianza era notable, pero la sorpresa de la resiliencia y la estrategia de Miguel comenzó a perturbar su compostura. Pequeños fallos en sus predicciones indicaban que el antagonista podría subestimar las habilidades del protagonista y sus aliados, creando aún más tensión para el inminente clímax. La preparación emocional también fue crucial. Miguel necesitaba mantener la calma, controlar su ansiedad y garantizar la seguridad de su hermana. Rosa asumió un papel de apoyo y coordinación, transmitiendo instrucciones discretamente y asegurando una comunicación silenciosa dentro del grupo. Cada personaje demostró haber aprendido de obstáculos anteriores, desarrollando habilidades, confianza y discernimiento. Para aumentar la tensión, Miguel descubrió que Esteban tenía aliados secretos infiltrados en los alrededores de la granja. Esta información obligó a cambiar rápidamente los planes. Era necesario trazar rutas alternativas, neutralizar trampas y crear distracciones para proteger al grupo. Cada decisión reflejaba inteligencia, valentía y la adaptabilidad adquirida a lo largo del viaje. Al caer la noche, el grupo tomó sus posiciones. Las sombras del desierto ocultaban movimientos, el viento traía sonidos lejanos de caballos y armas, y la anticipación del enfrentamiento final crecía con cada instante. El ritmo de la narración se aceleró, preparando al lector para el clímax, mientras cada personaje se preparaba para demostrar su evolución, coraje y habilidad. Pequeños detalles, como linternas apagadas, señales codificadas y rutas secretas, garantizaron una preparación minuciosa y que el grupo tuviera una ventaja estratégica, incluso al enfrentarse a un antagonista poderoso como Esteban. Cada elemento encajó a la perfección, asegurando que todas las subtramas se resolvieran y que la historia estuviera lista para el momento decisivo. La noche envolvió la granja de Esteban en un manto de densas sombras, y el silencio solo lo rompía el susurro del viento entre las dunas. Miguel, Rosa y su hermana avanzaban con precisión quirúrgica, cada movimiento calculado, cada gesto coordinado. La tensión era palpable, el enfrentamiento final se acercaba, y cada segundo podía significar la victoria o la muerte. Miguel tomó la iniciativa, aprovechando las sombras y los contornos del terreno para acercarse a la casa principal sin ser detectado. Rosa, en la retaguardia, vigilaba rutas alternativas y puntos de emboscada, mientras que la hermana de Miguel permanecía lista para actuar en cualquier situación crítica. La comunicación era silenciosa, basada en gestos y miradas rápidas, reflejando la evolución de todos desde los primeros enfrentamientos. El primer enfrentamiento se produjo a la entrada de la granja. Los hombres de Esteban emergieron de las sombras, con las armas desenvainadas, pero Miguel reaccionó con rapidez y precisión. Cada disparo era calculado, cada movimiento estratégico. No se trataba solo de fuerza, sino de inteligencia aplicada. Rosa neutralizaba a los enemigos con destreza, y la hermana de Miguel creaba distracciones oportunas, demostrando que la experiencia adquirida durante el viaje había transformado la dinámica del grupo. A medida que avanzaba el enfrentamiento, Esteban apareció acompañado de sus principales secuaces. Su expresión era de sorpresa, pero también de ira. Esperaba encontrar solo a Miguel, subestimando la fuerza del grupo. El primer giro del clímax llegó cuando la hermana de Miguel se enfrentó a uno de los secuaces más cercanos de Esteban, usando el conocimiento que había adquirido en secreto durante su cautiverio. La acción inesperada desequilibró la defensa del antagonista, demostrando que la determinación y el coraje de los protagonistas eran superiores a la estrategia inicial de Esteban. Miguel se enfrentó a Esteban en un duelo directo,
Pero la batalla no fue solo de armas, fue una contienda de ingenio, de lectura de movimientos y anticipación de acciones. Cada paso de Esteban era previsto por Miguel, cada intento de sorpresa era neutralizado. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba, mientras que el desierto circundante amplificaba el sonido de caballos, disparos y gritos, creando una atmósfera de urgencia y peligro constante. Rosa, usando su conocimiento estratégico, logró desactivar las barricadas y despejar las rutas de escape, permitiendo la intervención de los aliados de la aldea. Pequeños detalles, como la colocación de objetos y el uso de sombras, aseguraron la ventaja táctica del grupo. Cada acción demostró evolución, cooperación y adaptación, consolidando el crecimiento de todos los personajes. Esteban, al darse cuenta de su derrota, intentó una última maniobra desesperada, una emboscada con fuego y explosivos. Pero Miguel se anticipó, guiando a su hermana y a Rosa a un lugar seguro y utilizando el terreno para neutralizar la amenaza. El giro final llegó cuando don Felipe, quien había permanecido oculto, logró capturar a los aliados restantes de Esteban, asegurando así el aislamiento del antagonista. En el momento crítico, Miguel confrontó directamente a Esteban. El antagonista, arrogante y subestimando la determinación del pistolero, cayó en la trampa cuidadosamente planeada. No hubo largas reflexiones ni vacilaciones. La acción decisiva de Miguel combinó experiencia, valentía e inteligencia estratégica. La victoria no fue solo física, sino también emocional y simbólica, concluyendo el camino de confrontación y superación. La hermana de Miguel, ahora libre, jugó un papel crucial en la captura de Esteban. Su valentía y aprendizaje durante el cautiverio fueron esenciales, demostrando que la evolución del personaje no fue solo de Miguel, sino de todos los involucrados en la narrativa. Rosa, a su vez, consolidó su posición como estratega y aliada indispensable, demostrando crecimiento personal y liderazgo. Cuando el polvo del desierto se asentó, Esteban fue derrotado, y sus planes se desmoronaron ante la determinación del grupo. Miguel miró a su hermana y a Rosa, comprendiendo que la victoria había sido el resultado no solo de la destreza con las armas, sino también de la inteligencia, el coraje, la cooperación y la resiliencia. El conflicto central, desarrollado a lo largo de la narrativa, llegó a su fin con una resolución plausible y conmovedora, acorde con la evolución de todos los personajes. El clímax demostró que la superación de desafíos, la resolución de subtramas y el crecimiento personal culminaron en un final tenso y satisfactorio. Cada personaje experimentó una transformación visible, y el antagonista, aunque poderoso, fue derrotado por méritos propios de los protagonistas sin depender de coincidencias ni soluciones externas. El sol salió sobre el desierto, iluminando la granja, ahora silenciosa, devastada por las batallas de la noche anterior. Miguel, Rosa y su hermana estaban juntos, contemplando los primeros rayos de luz reflejarse en las dunas. El antagonista, Esteban, había sido derrotado. Sus planes se desmoronaban ante la determinación del grupo y una sensación de alivio se mezclaba con la conciencia de lo que habían enfrentado. La hermana de Miguel, antes asustada e insegura, ahora demostraba valentía y confianza. Se acercó a su hermano, tomándole la mano con firmeza. No era solo un gesto de gratitud, sino de compañerismo. La experiencia compartida había transformado su relación, convirtiéndolos en cómplices y aliados, no solo en familia. Miguel, a su vez, sentía que la misión cumplida no consistía solo en derrotar a Esteban, sino en proteger a sus seres queridos y superar límites que consideraba insuperables. Rosa observaba en silencio, complacida con el progreso de todos.
Su presencia estratégica y firme había sido crucial para el éxito, consolidando su posición como aliada indispensable. Más que una victoria, hubo crecimiento personal. Todos los personajes ahora comprendían sus propias fortalezas, habilidades y limitaciones, listos para afrontar los retos futuros con confianza y valentía. Los habitantes del pueblo de San Miguel comenzaron a salir vacilantes, observando la granja. Algunos ayudaron a retirar los escombros y a atender a los heridos, mientras que otros simplemente admiraban la valentía del grupo que se había enfrentado a Esteban. La victoria tuvo un impacto colectivo. La comunidad, antes temerosa, ahora veía esperanza y un ejemplo de resistencia. Miguel se dio cuenta de que sus acciones habían influido en algo más que su destino personal. Habían transformado el espíritu de todo el pueblo. Don Felipe y Tomás, aliados estratégicos, asumieron roles importantes en la reconstrucción y protección de la aldea. La lealtad, antes incierta, se consolidó en confianza y cooperación. Cada personaje secundario concluyó su arco argumental satisfactoriamente, demostrando que la victoria dependía no solo de Miguel, sino de una red de alianzas cuidadosamente construida. Mientras caminaban por el desierto hacia la seguridad de la aldea, Miguel reflexionó sobre todo lo que habían superado: trampas, emboscadas, dilemas éticos y enfrentamientos físicos. Cada desafío había moldeado sus habilidades de liderazgo, valentía e inteligencia estratégica. Más que la derrota de Esteban, el verdadero triunfo fue la evolución personal y colectiva del grupo, prueba de que la valentía, la estrategia y la unidad pueden superar cualquier obstáculo. La granja, aunque dañada, seguía siendo un símbolo de la batalla librada y de la fuerza del desierto que puso a prueba y moldeó a los protagonistas. El conflicto central había llegado a su fin, pero las lecciones aprendidas permanecerían, influyendo en decisiones futuras y fortaleciendo la relación entre Miguel, su hermana y Rosa. La historia concluyó de forma coherente, mostrando consecuencias tangibles y emotivas, cerrando arcos argumentales satisfactoriamente y manteniendo la coherencia con la trayectoria de cada personaje. Meses después, Miguel, Rosa y su hermana caminaron por el desierto, ahora más serenos, sintiendo la suave brisa que contrastaba con el peligro del pasado. El pueblo de San Miguel prosperaba, reconstruido con el esfuerzo y la valentía de todos. Miguel observaba a su hermana jugar con los niños de la comunidad, reconociendo la fuerza que había adquirido. Rosa, a su lado, sonreía, satisfecha con el viaje compartido. Aunque Esteban fue derrotado, el desierto seguía guardando secretos, recordándoles que los desafíos podían surgir en cualquier momento. Pero Miguel sabía que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza que se les presentara. Si te cautivó el viaje de Miguel, Rosa y su hermana por el desierto mexicano, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué momento de la historia te sorprendió más? Dale me gusta y comparte esta increíble historia con amigos que aman las historias de aventura, valentía y giros inesperados. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes, llenas de suspenso, acción y personajes inspiradores. Tu participación ayuda a fortalecer la comunidad de lectores y aventureros, permitiendo que historias como esta sigan contándose y viviéndose, despertando valentía e inspiración en cada lector o espectador.